Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a trabajar lo que son las reglas para identificar las cifras significativas. Entonces, para eso tenemos 5 reglas. La primera regla nos dice que todos los dígitos distintos de 0 son cifras significativas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 2,76, este número tiene 3 números distintos de 0, por lo tanto tiene 3 cifras significativas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cifras significativas pueden ser de la parte entera o de la parte decimal. Bien, no es que solamente son los decimales los que estamos contando. La segunda regla dice que los ceros que están entre dos dígitos distintos de 0 son cifras significativas, es decir, que deben contarse dentro del número. Por ejemplo, si tenemos el número 2,078, este 0, como se encuentra entre un 2 y un 7, que son distintos de 0, debe contarse. Así que contamos el 2, el 0, el 7 y el 8. Y tenemos 4 cifras significativas. Y por ejemplo, si tenemos el número 400,47, en este caso, estos dos ceros, por más que están en la parte entera, deben contarse porque se encuentran entre medio de dos números 4. Entonces acá se cuentan todos los números distintos de 0 y estos dos. Entonces tenemos 5 cifras significativas. Las dos reglas que siguen, la número 3 y la número 4, es fácil recordarlas porque funcionan al revés que con los números decimales. Vamos a verlas para entender esto. La regla 3 dice que los ceros situados a la derecha de la coma y después de un dígito distinto de 0 son cifras significativas. Por ejemplo, si tenemos el número 1,700. ¿A qué me refiero con los números decimales? Si nosotros estamos contando números decimales, estos dos ceros no los contaríamos, pero como estamos hablando de cifras significativas, sí se deben contar. Ceros a la derecha, después de la coma, después de un número o un dígito distinto de 0, se deben contar. Entonces acá tenemos 4 cifras significativas. La cuarta regla dice que los ceros situados a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 no son cifras significativas, es decir, no se deben contar en este caso. Por ejemplo, si tenemos el número 0,006. De vuelta, como les decía, esta regla funciona al revés que los números decimales. Es decir, si nosotros estuviéramos mirando esto como número decimal, estos ceros son importantes porque lo que me están indicando es que este 6 está en la tercera posición decimal. Pero, como estamos hablando de cifras significativas, todos los ceros que estén delante no se cuentan. Es decir, que acá solamente tenemos una cifra significativa, que es la del número 6. Ahora, por ejemplo, si tenemos el número 0,02028. Los ceros a la izquierda o los ceros delante no se cuentan. Este 0 sí se debe contar porque está entre dos números distintos de 0, así que se cuentan todos los números distintos de 0 y este que quedó en medio. 4 cifras significativas. Y por último vamos a volver al ejemplo que teníamos anteriormente en el caso número 3. Lo voy a copiar acá arriba. Teníamos el número 1,700, en el cual todas sus cifras fueron significativas. Pero ahora si nosotros consideramos el número 0,700, en este caso, este 0 que se encuentra delante del número no se debe contar. Por lo tanto, este número tiene 3 cifras significativas. La quinta y última regla dice que para los números enteros, es decir, los números que no tienen coma, los ceros situados a la derecha del último dígito distinto de 0 pueden o no ser cifras significativas. Vamos a pasar a ver los ejemplos para ver cómo vamos a resolver este tema de que sea o no una cifra significativa, porque eso significa ¿la cuento o no la cuento? Entonces vamos a ver de qué manera podemos resolver esa situación. Primeramente vamos a trabajar un caso en el que
no tenemos nada que arreglar, es decir, vamos a considerar un caso a secas. ¿Bien? Así, y a ver cómo contamos. 300 es un número entero porque no tiene decimales. En este caso podemos considerar una cifra significativa si, por ejemplo, solo estamos mirando el 3. Dos cifras significativas si estamos mirando el 3 y el 0. Y tres cifras significativas si estamos mirando el número por completo. Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver esta ambigüedad es considerar la coma decimal indicando hasta dónde debemos contar. Entonces, por ejemplo, si consideramos el número 300 colocando la coma ahí al final, ahí sí le estoy indicando que se cuenten esos tres números. Entonces, acá tengo tres cifras significativas. Ahora, si consideramos el número 300,0, recordando la regla número 3, este 0 debe contarse y todos estos ceros también. Por lo tanto, acá tendríamos 4 cifras significativas. Y para terminar, vamos a volver a nuestro número original, el número 300. Entonces, ahora, con esta regla de que la coma me indica la cantidad de números que debo considerar como cifras significativas, como en este caso no tengo colocada ninguna coma, solamente voy a considerar el número 3 como cifra significativa. Es decir, que estaríamos considerando el caso de no ser cifra significativa, salvo que coloque una coma.